Fíjense en ustedes. Nosotros acá vamos a generar el triedro que son 3 vectores, ¿sí? Esos 3 vectores lo que hacen es determinarme sobre una curva un sistema, ¿sí? Un sistema ortonormal, ¿sí? Quiere decir que, o ortogonal. Por ejemplo, yo tengo acá una curva, ¿sí? Y tengo un punto. Bueno, en este punto, ¿qué hago? Yo voy a marcar un sistema. ¿Está bien? Yo voy a decir, me paro ahí y determino un sistema. Tomo este punto, me paro acá y determino el sistema. ¿Sí? Ese sistema, ¿cómo lo genero yo? Con el triedro de Frenet. ¿Sí? Vieron que ustedes muchas veces los físicos, los que están estudiando física o los que han hecho física 1, ¿sí? Pueden recordar que el profesor agarraba y dado un determinado problema que decía, bueno, acá pongo el sistema, ¿sí? Acá pongo el sistema. Entonces iba moviendo el sistema como le convenía. Pero ¿quién asegura que existía ese sistema? Eso lo asegura el triedro de Frenet, ¿sí? Entonces, acá nosotros estamos justificando que gracias a este triedro, ¿sí? El físico, o sea, la persona que estudia física, ¿qué puede hacer? Puede ir colocando el sistema ortogonal en cualquier punto. ¿Está bien? Entonces, para ello, nosotros definimos lo que es el versor tangente, el versor normal y el versor binormal. Estos 3 me determinan este sistema ortogonal, ¿sí? O sea, este es el versor tangente, este es el normal y este va a ser el binormal. ¿Me siguen? O sea que los 3 vectores van a ser perpendiculares. Pero estos vectores lo vamos a encontrar a partir de nuestra parametrización por longitud de arco. ¿Está bien? O sea, que estoy trabajando con ¿qué parámetro? Con el parámetro S. Que quede claro eso, ¿no? Entonces, acá, como estoy averiguando posiciones, ¿ve? Estoy viendo la forma de la curva, entonces, ¿qué es lo que pasa? O estoy trabajando con posiciones exactas de la curva, yo voy a trabajar con el parámetro S, ¿sí? Entonces vamos a definir en primer lugar lo que es el versor tangente. Entonces, acá voy a hacer... Vamos a aguantar un ratito. Bueno, vamos a definir estos vectores. ¿Está bien? Acá lo voy a definir. Bueno, entonces para definir los vectores del triedro de Frenet, ¿sí? Lo que hacemos es definir el versor tangente, ¿sí? Como este es un versor tangente, nosotros cuando teníamos cualquier parametrización de la curva, ¿está bien? Cualquier parametrización de la curva, ya sea x de t o qué cosa, o sigma de t, ¿está bien? ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Yo lo derivaba, ¿está bien? Cuando encontraba el x punto de t, o bien el sigma prima de t, nosotros estamos encontrando un vector tangente. ¿Está bien? Pero esto es cuando yo estoy trabajando con t. Yo ahora quiero determinar qué cosa, un versor tangente. ¿Está bien? Entonces yo podría decir, para que sea versor tangente, a esta, ¿qué hago? A esta derivada, ¿está bien? La voy a dividir por ¿quién? Por su norma. ¿Me siguen? Que es esto, o bien yo le podría haber puesto esto. ¿Está bien? Porque estamos trabajando, la parametrización o se llama X o se llama sigma. ¿Está bien? Bueno, acá le vamos a poner el X punto de T. Bueno,
¿Por qué lo escribo de estas dos formas? Porque yo cuando quiera encontrar, yo digo, bueno, esto va a coincidir con ¿quién? Con el x' de S. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que nosotros decíamos? Bueno, el x, ¿sí? ¿De quién dependía? Dependía de t, y el t de quién depende? Depende del S. ¿Qué no? Si a mí me dieron esta parametrización, yo sé que existe una parametrización tal que el x va a estar dependiendo del S. ¿Está bien? Porque existe siempre la parametrización por longitud de arco. Entonces, para hallar un versor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para hallar la derivada de esto. La derivada de esto me va a devolver, aplicando la regla de la cadena, sería la derivada del x con respecto de ¿quién? De S. Esto va a ser igual a la derivada de x con respecto de ¿qué variable? De t. Por la derivada de t con respecto de ¿quién? De S. Esta derivada de x con respecto de t viene a ser el x punto de t. ¿Está bien? ¿Por qué cosa? La derivada de t con respecto de S. Yo acá lo definí a t, lo definí como esto, ¿verdad? Entonces, fíjense en acá que el vector tangente, que era el x punto, ya lo tengo acá. ¿Está bien? Entonces, lo que queda, que sería 1 sobre la norma del x punto, ¿está bien? Eso va a ser la derivada de t con respecto de ¿quién? De S. ¿Me siguen? Entonces, de acá nosotros ya sabíamos, esto ya lo sabíamos porque ustedes se lo dieron, digamos. ¿Está bien? Pero ¿de dónde sale que la derivada de t con respecto de S es igual a 1 sobre la norma? De acá. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense en que es para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? La derivada de t con respecto a S va a ser 1 sobre la norma. Bueno, entonces t va a ser lo mismo que qué cosa que la derivada de x con respecto de S, y que era lo mismo al x punto de t sobre qué cosa, la norma del x. ¿Está? Ese va a ser un versor tangente, y ustedes están viendo ahí que tiene norma 1, ¿sí? Porque está parametrizado por longitud de arco. Ahora, para calcular el versor normal, lo que nosotros hacemos es trabajar con la derivada segunda. ¿Está bien? Pero esta derivada segunda con respecto de S. Y lo tengo que dividir, digamos, por la derivada segunda con respecto de S. Por la norma de la derivada segunda con respecto a S. Entonces ahora nosotros, o sea, esto ya es definición. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo hago yo para encontrar la derivada segunda? Si yo tenía la derivada segunda, ¿está bien? Si yo tengo la derivada primera, la tengo que derivar a la derivada segunda. Entonces esto sería derivada de ¿quién? Del x', pero este es con respecto de S, ¿verdad? Y ahora la derivo con respecto de S. Entonces, ¿quién era el x'? El x' va a ser esto, ¿sí? ¿Ven? El x' es este, es el t, ¿sí? Entonces, el t es la derivada de ¿quién? Del x punto de t sobre la norma del x punto. ¿Está bien? Todo esto con respecto de ¿quién? De S. Entonces, lo que nosotros hacemos es, fíjense en que esto está dependiendo de ¿quién? De t. Entonces, esto me va a quedar derivada de todo esto, del x punto de t, sobre la norma. ¿Está bien?
con respecto de t primero. Y a esto lo voy a multiplicar por la derivada de t con respecto de s. Que esto, ¿cuánto vale? 1 sobre la norma del x punto. ¿Está bien? Y esto que tengo ahí arriba es la derivada de ¿quién? De un cociente. ¿Sí? Entonces, esto que va a ser igual. Fíjense, esto es la derivada segunda, ¿no? Que es la derivada de la derivada primera. ¿Sí? Y acá tengo que derivar como si fuera un cociente. Entonces tendría primero derivado, ¿está bien? Por el segundo sin derivar. Menos primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Está bien? Y el segundo derivado claro, que sería la derivada de la norma del x punto, ¿está bien? Con respecto de t, y todo esto sobre, ¿qué cosa? Sobre la norma elevado al cuadrado, ¿verdad? Fíjense cómo les queda, ¿no? Por la derivada de t con respecto de s. Que esto va a ser 1 sobre, ¿qué cosa? La norma del x punto. ¿Verdad? Bueno. ¿Sí? Entonces acá cuando yo tenga que derivar, ¿qué tengo que acordarme? Me tengo que acordar esto, que siempre yo voy a tener el x que va a depender de t y el t va a depender de ¿quién? Del s. O sea que cada vez que yo derive, como voy a aplicar la regla de la cadena, voy a tener que multiplicar por la derivada de t con respecto de s. Ese es un término que generalmente nos olvidamos nosotros a la hora de derivar, ¿sí? Entonces, por la definición, nosotros ya sabemos que esto va a tener norma 1 porque está normalizado. Lo único que hice acá es, ¿qué cosa? Decirles a qué vendría a ser igual esta derivada segunda, ¿sí? O cómo uno la obtendría esa derivada segunda. Bien, eso es con respecto al versor tangente, al versor normal, o sea que la tangente era igual al x punto sobre la norma del x punto. ¿Está bien? El normal va a ser igual, que es lo mismo que el x de s. ¿Está bien? El normal, la derivada del x de s. Y el normal va a ser igual a la derivada segunda sobre la norma. ¿Está bien? Ahora me falta encontrar el binormal. El binormal va a ser igual a qué cosa, como tiene que ser perpendicular al versor tangente y normal, va a estar dado por el producto vectorial entre el tangente y el normal. ¿Sí? ¿Vieron? Acá yo no voy a dividir por la norma, ¿por qué? Porque cuando yo calcule la norma de esto va a ser igual a la norma de t vectorial n. Esto va a ser igual a la norma de t por la norma de ¿quién? De n por el seno de ¿quién? Del ángulo comprendido entre ellos dos. ¿Está bien? Como el t y el n tienen por ángulo comprendido ¿qué cosa? 90 grados. Entonces resuelvo. Este versor, como es versor, la norma vale 1. Como es versor, la norma vale 1.
y el seno de 90 grados también vale 1, o sea que la norma de B va a valer, ¿qué cosa? 1. O sea que es un versor, no hace falta normalizarlo. ¿Está bien? Entonces, estos vectores lo que hacen es encontrarme un sistema ortogonal en un determinado punto. ¿Está bien? Entonces ahí tienen ustedes los versores de Fresnel. Bueno. Ahora voy a ir acá. Fíjense, acá los define. Ya hemos demostrado que el B es un versor binormal, y acá les está diciendo que el binormal es perpendicular a T y perpendicular